Vamos a pasar entonces a la siguiente sesión, que son suelos artificiales, actividades extractivas, infraestructuras y zonas urbanas. Y vamos a comenzar con nuestra ponencia invitada. Tengo el placer de presentaros a Felipe Macías Vázquez, evidentemente conocido por todos, fue antiguo presidente de la SES, catedrático de la Geología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela y referente a nivel no solo nacional, sino internacional, lo sabemos, en uso de tecnosoles para remediación de suelos y aguas y tema de recuperación de suelos contaminados. Así que un placer tenerte con nosotros, Felipe, en esta ponencia invitada y cuando quieras puedes compartir. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de dirigirme a todos los interesados en la recuperación de suelos por medio de este Simposio Nacional de Control de la Degradación y Recuperación de Suelos. El título de mi presentación es Rehabilitación de suelos, aguas y ecosistemas en la mina de uranio de Saelices El Chico, Salamanca, con tecnosoles a la carta y humedales reactivos, que lleva también un subtítulo de resistasia, acidificación, sulfatación, contaminación metálica y no metálica, salinización secundaria, distrofia y condiciones extremófilas a biostasia autosostenible. En rojo represento la situación inicial con la que nos encontramos en la mina y en verde represento el objetivo que queremos alcanzar. Bien, la mina de uranio de Saelices El Chico se localiza al oeste de la meseta castellana, a unos 613 metros de altitud, dentro de la fosa terciaria de Ciudad Rodrigo y a unos 10 kilómetros del núcleo de esta ciudad. Está atravesada por el río Águeda, que es un afluente del Duero y que entra directamente en la nación portuguesa. La explotación minera ha dejado una superficie compleja en la que se pueden identificar en este momento cortas, que se denominan cortas de la mina Fe, puesto que así se le ha dado el nombre a esta mina de Salamanca, asociado a eras de lisiviación y a una serie de infraestructuras de almacenamiento de agua que llegan a contener hasta 2 millones de metros cúbicos de agua que están utilizadas para el proceso y también para el control de la contaminación que llega al río Águeda. El yacimiento fue descubierto en la década de 1960 por el profesor Antonio Arribas y sus colaboradores de la Universidad de Salamanca. Y ya en 1975 empezó la explotación minera por ENUSA, la empresa nacional del uranio, que duró hasta el año 2000, en donde el decaimiento de los precios del uranio en el mercado internacional obligó al cierre por motivos de tipo económico. Del 2000 al 2009, ENUSA procedió al proceso de recuperación mediante dos actuaciones, una de control geomorfológico para evitar los sistemas erosivos que se estaban produciendo y otra de sellado radiológico bajo las directrices de la Junta de Energía Nuclear. Para ello llevó a la corta de la mina Fe, llevó todo el material de estéril y de las escombreras junto con los residuos de proceso radiactivo, que fueron encapsulados bajo unas capas de 30 a 90 centímetros sucesivas de arcosas arcillosas, de material de escombrera de baja radiactividad y de suelo vegetal en el cual se cubrió de vegetación de cistáceas. Tras estas actuaciones del año 2009, los suelos tenían la imagen que se puede ver en la presentación. Se trata de tecnosoles espólicos sulfúricos tóxicos, en donde hay una gran cantidad todavía de sulfuros residuales y el pH de oxidación es inferior a 3,5. Debido a esa presencia de una acidez tan extrema y de la presencia también de elementos metálicos
con altas concentraciones y también no metálicos como arsénico, cadmio, cobre, níquel, zinc y uranio, la cobertura vegetal era prácticamente nula en toda la superficie, produciéndose fenómenos importantes de erosión, con formación de rabinas y aparición en algunos lugares de cárcavas en donde surgen aguas hiperácidas con altos niveles de metales pesados y que solamente contienen organismos vivos de tipo extremófilo, fundamentalmente algas clorofíceas de tipo filamentoso y algunas colonias de bacterias y arqueobacterias que podemos ver en la imagen por sus coloraciones características de los biofilms. Estas aguas son hiperácidas, hiperoxidantes e hiperconductoras, alcanzando conductividades eléctricas del orden de 40.000 microsiemens y con altas concentraciones de sulfatos que llegan a superar los 20.000 y en algún caso alcanzar los 60.000 miligramos litro de sulfatos. Estas aguas de escorrentía superficial se dirigen hacia dos de los grandes emplazamientos receptores de agua que se denominan balsa de tormentas y caldera de bombeo. En ambos, el pH se mantiene por debajo de 3,5, mayoritariamente controlado por el tapón férrico y con altas concentraciones, como digo, de sulfatos que llegan a superar los 60.000 miligramos litro, pero siempre con valores muy elevados en prácticamente toda la superficie. Al mismo tiempo mantienen niveles altos de algunos metales pesados y metaloides como arsénico que llegan a alcanzar concentraciones de 300 microgramos litro y de metales y de aluminio que superan claramente los 100 miligramos litro y junto con cobre, cadmio y níquel, manganeso e incluso zinc. La situación de estas aguas es un fiel reflejo de las condiciones de la mina, en donde se está produciendo un proceso de oxidación hiperácida con hierro más 3, es decir, las condiciones más extremas a las que puede llegar un sistema sulfato ácido. La oxidación por hierro más 3 produce un potencial redox superior a 600 milivoltios y mientras se mantenga la concentración de hierro más 3, la velocidad de oxidación se multiplica por hasta factores de 1.000.000 de veces, que en este caso están acelerados además por la presencia de las bacterias extremófilas que actúan como biocatalizadores. Debido precisamente a la actuación, el proceso de obtención del uranio que se basaba en el riego de eras de lisiviación con ácido sulfúrico, se ha generado una enorme cantidad de sales que producen una salinización secundaria de las masas de agua y también de los suelos. Esas sales son sulfato magnésico, que puede, somita, que lleva sustituciones isomórficas de níquel, zinc y de hierro 2. Para evitar los enormes costos de tratamiento de las aguas, del movimiento de esos 2 millones de metros cúbicos de agua hiperácidas, que todos los años eran tratadas unas 500.000 metros cúbicos con neutralización de ácidos y con tratamiento de sales de bario, para luego verterlas directamente al río Águeda. El costo elevado de este tratamiento, junto con el magnífico, extraordinario riesgo que supondría el que haya una salida de vertido de toda esta explotación al río Águeda, ha llevado al proyecto Tecura, proyecto que ha sido financiado por el CEDETI y en el que hemos participado en USA, en GRISA, el CIEMAT y la Universidad de Santiago de Compostela. El proyecto Tecura se ha llevado a cabo dentro de una superficie seleccionada de 60 hectáreas, seleccionada fundamentalmente por sus condiciones pésimas y porque en ella se encuentran dos de los grandes reservorios, la balsa de tormentas y la caldera de bombeo. Estos grandes reservorios nos permiten recoger en ella las aguas de escorrentía superficial y observar los cambios que produce la incorporación de los tecnosoles y los humedales reactivos. Inicialmente se procedió a un análisis de los suelos y también de las aguas de escorrentía superficial, hasta llegar también al análisis de los dos grandes reservorios, balsa de tormentas y caldera de bombeo.
El proyecto Tecura se basó en la introducción de tecnosoles, fundamentalmente tecnosoles de carácter ándico y eutrófico en la mayor parte de la superficie, y tecnosoles calcáreos en las zonas de cumbre asociadas, imitando o tratando de imitar a los cerros testigos con suelos calcáreos y a veces con horizontes petrocálcicos presentes en la meseta castellana, y con tecnosoles férricos y alumínicos en las vaguadas, junto con tecnosoles hiperreductores y reductores en los humedales reactivos. Este conjunto de tecnosoles se pretende que llegue a corregir la situación inicial de resistasia existente en todo lugar, generando una cobertura vegetal permanente y autosostenible. Tras el análisis de los suelos y de las aguas, se procedió a la modelización termodinámica. Modelización que rápidamente hizo ver que tanto las aguas superficiales como todas las resistentes en la balsa de tormenta y caldera estaba controlada por sulfatos e hidroxisulfatos de aluminio y de hierro, fundamentalmente jarosita, alunita, jurbanita y esbermanita. Al mismo tiempo se vio que dentro del sistema sílice-alúmina-agua todos los filosilicatos y los hidróxidos son inestables, de tal manera que la caolinita y los minerales de tipo esmectita, arcillas 2,1, son obligadamente inestables y por tanto disueltos en las aguas hiperácidas, pasando sus componentes a la fase disuelta. No hay por tanto neoformación ni control de aguas por estos filosilicatos ni por los hidróxidos. La modelización termodinámica nos permitió también comprender la actividad de las especies de riesgo y la actividad de las especies que estaban limitando el crecimiento vegetativo. Y con ello también pudimos establecer por dónde debían de ir las líneas de actuación de recuperación. Esto se demuestra o se comprueba mejor utilizando los diagramas de Purvé, diagramas CH-pH que permiten ver que todas las aguas hiperácidas e hiperoxidantes lo que hay que hacer es disminuir el pH y disminuir el potencial redox, de tal manera que se produzca una evolución hacia condiciones de tipo media, de pHs próximos a la neutralidad, en donde el control y la precipitación del hierro se produzca como ferrihidrita, la cual va a ayudar enormemente en el control y la retención de sulfatos. De suelos hiperácidos, las líneas de evolución serían, por tanto, hacia suelos neutros y calcáreos en ambiente oxidante, o bien hacia suelos de carácter tiónico en ambientes de humedales reactivos. En este caso, se produce además una sulfatorreducción bacteriana que produce precipitación de sulfuros biogénicos cargados de metales pesados, lo cual también ayuda a disminuir la concentración de sulfato. La experiencia de los tecnosoles había iniciado en años anteriores, fundamentalmente en 1992, donde se hizo el primer tecnosol a la carta en la mina de Aspontes de García Rodríguez, una mina que tenía también condiciones hiperáceas debido a la presencia de elevadas concentraciones de sulfuros en los lignitos, en las arcillas arcillosas y en las pizarras del entorno del yacimiento de lignitos. Esto ha permitido controlar las aguas de mina, mejorar la calidad de los suelos de tal manera que han adquirido una cobertura vegetal estable y continua y una enorme diversidad faunística. Pero al mismo tiempo las aguas han mejorado de calidad de tal manera que se ha podido hacer un lago artificial de más de 10 kilómetros cuadrados de superficie que tiene aguas potabilizables y que pueden ser vertidas directamente al río Eume, al tiempo que disponen de posibilidades de desarrollo piscícola y de posibilidades de desarrollo de deportes náuticos y de baño. Estas aguas son directamente potabilizables, como he dicho, debido precisamente a la actuación de los tecnosoles y del primer humedal reactivo que también se estableció dentro de la mina de lignito de Aspontes. Los tecnosoles es una aplicación de la ciencia del suelo y de la biogeoquímica. Copiando a la naturaleza, podemos diseñar, formular y hacer suelos a la carta con las propiedades adecuadas para resolver los diferentes problemas que afectan a las aguas, los suelos y los ecosistemas que hemos afectado por actividades mineras, industriales o de la civil. Estos suelos elaborados que contienen artefactos son denominados tecnosoles.
Son suelos, no mezclas de materiales. Se diseñan, formulan y elaboran a imagen de suelos naturales aplicando los conocimientos de la ciencia del suelo y la biogeoquímica tras un estudio analítico, exhaustivo y modelización termodinámica de las condiciones y limitaciones del sistema inicial, teniendo en cuenta los objetivos específicos de rehabilitación de suelos, aguas y ecosistemas y los usos potenciales deseados y las materiales y tecnologías disponibles. Contienen nanopartículas orgánicas e inorgánicas y microorganismos dentro de una microestructura lo más porosa posible, con elevada superficie específica y con cargas variables y permanentes, de tal manera que incrementen su reactividad. Y se diseñan de tal manera que no puedan contaminar. Dirijan el sistema a rehabilitar hacia las condiciones de biostasia autosostenible, cumplan las funciones ambientales y productivas de los suelos y tengan menos contaminantes que el sistema receptor o que los umbrales que se definan para la conservación de los ecosistemas y la salud humana. Se han ensayado en otros muchos lugares, además de en Aspontes, en la mina de Touro, en donde se ha desarrollado la mayor parte de los tecnosoles. También en la mina de oro de Cajamarca y Perú, donde contaminación por arsénico y metales pesados y aguas ácidas era el principal problema. En la recuperación del accidente de Alnacollas, donde ya se habían hecho algunos tipos de prototecnosoles, y en la recuperación de la eutrofización de las cuencas del Duero y del Ebro por exceso de nitratos en páramo de masa, y en la reducción de cianobacterias de medios eutrofizados con exceso de fosfatos en el canal de la Limne y en el lago Ipacaraí. Y también en la rehabilitación preventiva de los desechos, residuos de obra civil de la autopista 8 y de los túneles de materiales ampelíticos de la línea del tren de alta velocidad. Es decir, que ya existe una importante experiencia con los tecnosoles. En el caso de los humedales reactivos, a pesar de que se habían iniciado la mina de Aspontes, donde se ha desarrollado el modelo que se ha aplicado en Saelices, es en la mina de Touro, donde en el año 2004 se hizo el primer humedal reactivo con 4 tipos de tecnosoles: hiperalcalino, hiperreductor, absorbente aniónico y eutrofizante. Este humedal reactivo evoluciona de tal manera que es capaz de transformar agua de pH 2,6 a 3,5 a pH neutro, aguas hiperoxidantes a aguas simplemente oxidantes, aguas cargadas de sulfatos a aguas con bajos contenidos de sulfatos y aguas con concentraciones elevadas de aluminio y especies de elevada toxicidad, como aluminio más 3 o aluminio sulfato, a concentraciones inferiores a 0,1 miligramo litro, que ya no afectan a la actividad de los organismos acuáticos ni causan daños a las raíces de las plantas. Todo ello ha permitido que se generen aguas directamente potabilizables y que en estas aguas se ha desarrollado una colonia importante de insectos acuáticos, comenzando por los gérridos, insectos patinadores, hasta llegar a los insectos que reflejan la mejor calidad de las aguas, los efemerópteros, que han servido todos ellos de estos insectos para alimentar a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos del entorno, fundamentalmente pasando de la biodiversidad de insectos, fundamentalmente insectos inicialmente herbívoros, pero posteriormente también de carnívoros, los odonatos, que alimentaban a los anfibios y estos fundamentalmente a las anátidas y a los paseriformes, hasta llegar al final de la cadena trófica con el halcón, el milano negro y las águilas del entorno, y también a vertebrados finales de cadena trófica como las culebras y las ratas de agua. Bien, esta cadena trófica se ha completado en un ciclo de menos de 4 años. Para el caso de la mina de Tecura, además de aprovechar las experiencias anteriores de Aspontes y de la mina de Touro, se pretendió mejorar la calidad de las aguas superficiales que llegan al Águeda o que deben de ser tratados, pues de los 2 millones de metros cúbicos de agua que están almacenados, del orden de la tercera parte son aguas de escorrentía superficial. Esas aguas de escorrentía superficial se generan por la oxidación de los sulfuros residuales que han quedado en los suelos de las escombreras y también de todas las superficies mineras. Los objetivos específicos para lograr este objetivo final son los siguientes. En primer lugar, reducir la velocidad de oxidación de los sulfuros controlando los oxidantes, el oxígeno del agua de lluvia fundamentalmente y también el hierro más 3, el más peligroso de los oxidantes.
El oxígeno del agua de lluvia se controla incorporando en los tecnosoles grandes cantidades de carbono, fundamentalmente carbono lábil, del orden de un 6% aproximadamente como mínimo. El hierro más 3 se controla fundamentalmente a partir de la elevación del pH y también de la formación de sulfuros en ambientes reductores y del paso del hierro más 3 a hierro más 2. Se pretende también inmovilizar los sulfatos por precipitación o absorción, y esto es un objetivo fundamental porque el sulfato es el anión movilizador de todos los elementos de riesgo y también el movilizador de los elementos protectores que constituyen la capacidad de neutralización de ácidos. De ahí que el objetivo de parar los sulfatos sea obligatorio. También es importante neutralizar la reacción hiperácida actual, incrementar la capacidad de neutralización de ácidos añadiendo sustancias alcalinas dentro de los tecnosoles, tamponizar el sistema ácido-base, lo cual realizan fundamentalmente los tecnosoles con carácter ándico, inmovilizar el aluminio y los metales pesados, incrementar la estabilidad estructural, la capacidad de retención de agua y el agua útil para las plantas, prolongando el periodo vegetativo, incrementar la fertilidad y la productividad de la biomasa para producir biomasa que produzca necromasa y actúe como reductor dentro del sistema, y fundamentalmente reducir emisiones radiactivas y concentración de uranio 6 en superficie. Antes del 2017 ya se habían realizado algunas experiencias en algunas pequeñas cuencas donde las aguas de escorrentía fueron tratadas con tecnosoles reductores e hiperreductores, produciéndose rápidamente el cambio de calidad del agua, la precipitación del hierro y del aluminio en estos sistemas. Un año después, la calidad del agua había mejorado sustancialmente, a pesar de que todavía continuaba la presencia de las sales de sulfato magnésico, pero la biodiversidad vegetal, tanto en los medios oxidantes y bien drenados como en las zonas húmedas o encharcadas, fue enorme y con una gran variabilidad. La calidad de las aguas demostró que se podía realmente corregir las aguas superficiales con estos humedales reactivos, y también se hicieron ensayos directamente encendiendo los tecnosoles sobre los suelos tecnosoles espólicos sulfúrico tóxicos. 6 meses después ya se había producido una cobertura vegetal del 100%, pero lo más importante era que las aguas superficiales hiperáceas habían pasado a aguas neutras, sin exceso de metales ni metaloides y con muchos menos sulfatos, y con un incremento de la capacidad de retención hídrica, minimizando la escorrentía y prolongando el periodo vegetativo, es decir, logrando un cambio de resistasia a biostasia. Tras estas experiencias, el proyecto Tecura procedió al extendido de los tecnosoles a la carta, que no solamente mejoraron en la capa extendida, sino que también, por medio de su agua de infiltración, de la disolución de infiltración, mejora el suelo subyacente. Así vemos cómo los suelos subyacentes han pasado de valores de pH inferiores a 5 a valores de pH en donde la mediana es de 8 y donde no solamente mejora las condiciones de acidez, sino también el contenido de nutrientes. Por ejemplo, el caso del fósforo, que prácticamente se duplica, o el caso del potasio, que todavía se incrementa mucho más. La razón es que los tecnosoles que se han añadido son muy ricos en fosfato para parar el uranio en forma de fosfato de uranilo y para parar a los metales pesados. Y son muy ricos en potasio para favorecer el desarrollo de las leguminosas. Con ello también se establecieron la modelización termodinámica de estos suelos, tanto en la capa de tecnosoles como en la capa subyacente, y se comprobó efectivamente que la actividad de las especies ligadas a la nutrición estaban por encima de 10 a la menos 4 molar, tanto nitratos como amonio, como magnesio más 2, como el potasio, como los fosfatos, y que en la medida de lo posible los elementos de riesgo estaban por debajo de 10 a la menos 7, aunque el manganeso fue el que más costó y se mantuvo fundamentalmente en el orden de 10 a la menos 6. El primer humedal reactivo se hizo en el 2018.
Se añadieron tecnosoles hiperreductores y reductores en su fondo y se revegetó con plantas acuáticas, fundamentalmente con Typha latifolia. Tras la creación de estos humedales reactivos y el extendido de los tecnosoles ándicos y calcáricos, muy pronto las aguas superficiales comenzaron a llegar a estos humedales reactivos, en donde el pH pasó de hiperácido a pH neutro, ya en el mismo 2018. También se observa la cantidad enorme de sulfato magnésico que existe en el borde de estos humedales. Siguiendo con vistas de dron de toda la zona del Tecura, vemos que ya en octubre del 2019 se había extendido aproximadamente la mitad de los tecnosoles, como los humedales reactivos ya tenían características muy distintas a las de las aguas hiperácidas y que incluso en la balsa de Tormentas había mejorado mucho su calidad, pasando de un control de sulfatos o hidroxisulfatos a un control de ferridrita. Mientras que en cambio la caldera a la que no llegaban las aguas de escorrentía superficial se mantenía con un control de jarositas. Estos humedales y el extendido de tecnosoles pronto favoreció el desarrollo vegetativo. Bastaba que se produjeran unas pequeñas lluvias para que inmediatamente apareciera una gran cantidad de herbáceas cubriendo toda la superficie. Y también desarrollándose en el interior del humedal reactivo, favoreciendo en este caso el aporte de necromasa en el propio humedal reactivo y con ello la sulfatorreducción. Ya en junio del 2019 las aguas de estos humedales eran totalmente neutras o alcalinas y la biodiversidad de insectos acuáticos y de vertebrados y de anfibios era similar a la normal en aguas naturales de humedales de la meseta castellana. En el 2020 se pudo observar también cómo los sulfatos se habían reducido desde cifras mayores de 10.000 miligramos litro a valores del orden de 3.000 y en los casos de los tecnosoles más evolucionados a concentraciones de sulfato menores de 2.000 miligramos litro, que es el límite autorizado por la Confederación Hidrográfica del Duero. Es decir, que de acuerdo con esto, estos valores ya serían posibles de vertido siempre que se cumpliesen las expectativas con los elementos de riesgo. También era importante observar que las aguas de escorrentía tenían altas concentraciones de fosfato que controlaban fundamentalmente al uranio, precipitándolo como mica de uranio. Y también llevaban altas concentraciones de silicio, que es importante porque si las plantas enriquecen en silicio, realizan un mejor control del agua en los periodos de sequía. La mejora en los elementos de riesgo fue sustancial para prácticamente todos los elementos, pues ya en el año 2020 todos ellos estaban dentro de límites autorizados, excepto el manganeso, que había pasado de todas maneras desde concentraciones del orden de 200 miligramos litro a menos de 10 miligramos litro. Incluso el arsénico había pasado de más de 100 microgramos litro a estar todos los valores por debajo de 50 microgramos litro, pudiendo también en este sentido ser vertidos directamente al río Águeda. Todas las aguas que inicialmente eran hiperácidas habían pasado a ser neutras e incluso en algunos casos alcalinas, pero sobre todo se había perdido gran parte de los elementos de riesgo, que solamente quedaba reducido al manganeso y todavía quedaba la reserva de alcalinidad en la disolución de los tecnosoles, que es alcalino y que ya no presenta ningún tipo de elementos de riesgo. La mejora sustancial se observa en esta reducción de la concentración de metales. Más del 90% de los elementos de riesgo se habían eliminado en las aguas de escorrentía, mientras que en las aguas de la balsa de Tormentas se habían eliminado entre el 50 y el 70% de los elementos de riesgo, y en la caldera, en cambio, apenas había producido mejora, pues a ella no llegaban las aguas de escorrentía superficial. Mediante los diagramas EH-pH pudimos comprobar también que se habían conseguido los objetivos de pasar desde aguas controladas por jarosita a aguas neutras o calcáreas y también a aguas de humedales reductores, en donde se había entrado dentro de la zona de reducción bacteriana, por debajo de los 300 milivoltios.
También con ello podemos ver cómo se había pasado en la zona de la ferridrita, un mineral que tiene una enorme importancia en el control de los sulfatos y de los arseniatos, reduciendo, por tanto, la contaminación de los medios acuáticos. El manganeso, a pesar de que el elemento que evolucionó menos adecuadamente, también había cambiado desde manganeso +2 a formas de manganeso oxidada o hidroxilada, es decir, formas mucho menos solubles, pero que todavía se mantenían una concentración superior a la permitida legalmente. Y en el caso del uranio, se había pasado de uranio 6 de elevado riesgo de toxicidad y radiactivo a formas carbonatadas y a uranio 4 mucho menos peligroso. También se había disminuido la concentración de uranio, que se siguió en la disolución de equilibrio de los suelos. La concentración inicial era del orden de 1 miligramo litro y en los tecnosoles, tras la adición de tecnosoles, pasó a ser de 0,1, es decir, unas 10 veces inferior. Pero en los tecnosoles más evolucionados disminuyó a menos de 0,1 miligramo litro. Siguiendo con los drones, podemos ver la evolución en el año 2020. En enero del año 2020, la mayor parte de la superficie de tecnosoles ándicos y eutróficos y los calcáricos ya había sido extendido y había comenzado el crecimiento vegetativo. Las aguas son neutras y se mejora también la caldera. En enero del 2020, esa mejora se manifiesta claramente en los colores, puesto que la balsa de Tormentas ya está controlada fundamentalmente por ferridrita, mientras que la balsa de bombeo todavía mantiene las condiciones iniciales. En marzo de 2020, la balsa de Tormentas se había eutrofizado, se había desarrollado una gran cantidad de insectos acuáticos, apareciendo también algunos anfibios, mientras ya el equilibrio ya se realizaba por medio de la gipsita, kaolinita y goethita, y no por los sulfatos, cosa que seguía manteniéndose en la caldera con el equilibrio jarosita y esbermanita. Dentro de los humedales reactivos, todos los equilibrios ya eran normales en la meseta castellana, con control por filosilicatos 1,1 y formación de filosilicatos 2,1 en los ambientes reductores. En mayo del 2020, toda la superficie ya estaba revegetada, todos los tecnosoles extendidos y las aguas de escorrentía eran totalmente neutras. Se produjo una elevada biodiversidad con una mejora sustancial paisajística y un incremento de la cadena trófica muy elevado, que permitió llevar hasta esta situación final de mayo del 2020, en donde se demuestra la elevada productividad de la biomasa y cómo el diseño y la utilización de tecnosoles, aplicando los conocimientos de la ciencia del suelo y de la biogeoquímica, permite rehabilitar suelos, aguas y ecosistemas degradados y contaminados, demostrando que es una operación de valorización de tipo R10 que produce una importante mejora ecológica. Y nada más, muchas gracias por la atención. Cualquier cuestión estoy dispuesto a responder bien ahora o bien directamente a través de mi correo electrónico. Muchísimas gracias, Felipe. Como siempre, la brillante presentación explicando incluso todos los procesos que están teniendo lugar y cómo ya los habíais tenido en cuenta desde el inicio para hablar del diseño de estos tecnosoles. Vale, tengo una pregunta en el chat. Dice, 1000 gracias por la presentación. ¿Por qué es tan complicado retirar el manganeso? Porque es el elemento metálico más soluble, de mayor solubilidad. Entonces, no hay una técnica que permita precipitarlo fácilmente. Eso mismo no solamente nos ocurre a nosotros, ocurre en prácticamente todos los procesos industriales donde tienen que eliminar manganeso. Por ejemplo, en las aguas de bodegas de vino, el gran problema siempre es cómo eliminar el manganeso. La única solución que nosotros hemos encontrado hasta ahora es hacer pasar esas aguas por filtros de pirolusita. Es decir, utilizar precisamente al manganeso para obtener una oxidación mayor
hacia los manganesos, porque los óxidos son menos solubles por supuesto, que los iones de manganeso más 2. Pero en cualquier caso, efectivamente, el manganeso siempre causa problemas. Vale. Otra pregunta, Felipe. Dice que son suelos, no enmiendas. ¿No se agotan esos suelos cuando ha reaccionado con los contaminantes? ¿Cómo se recuperan las comunidades microbianas perdidas necesarias para que se den los ciclos biogeoquímicos y que el suelo pueda seguir evolucionando? Bien, esa es una cuestión muy importante. Efectivamente, uno de nuestros miedos es precisamente el agotamiento. Precisamente para eso caben dos soluciones. Una es dosificar con una capacidad de neutralización de ácidos mucho mayor y un tamponamiento mucho mayor. En ese sentido, los andosoles son el modelo que nosotros siempre pretendemos imitar, porque son los suelos que mantienen mejor sus cualidades. Luego, además, hemos descubierto que los andosoles se mantienen las propiedades sándicas mucho mejor siempre que se incorpore materia orgánica lábil junto con ellos. Y especialmente hemos desarrollado un tipo de tenosol que le llamamos andosol terra preta, que mantiene las propiedades sándicas durante más de 25 años ya demostradas y que al mismo tiempo mantiene una elevada fertilidad semejante a las terras pretas amazónicas. Vale, última pregunta ya para concluir. ¿De dónde obtenéis todo este material para crear estos TCs, de los tecnosuelos? Gracias por la PPT. Los materiales son fundamentalmente materiales residuales. De ahí que, fundamentalmente porque son más económicos y porque de esa manera también hacemos un servicio de valorización a la gestión de residuos, evitando que vayan a vertedero y que produzcan más emisiones de carbono en forma de CO2 o metano. Entonces utilizamos fundamentalmente residuos, fundamentalmente de lodos de depuradora, pero también biomasa de empresas agroindustriales, y también utilizamos residuos industriales. Por ejemplo, para producir el caráter ándico se utilizan fundamentalmente cenizas de biomasa. También se puede utilizar residuos de extrusión de aluminio. Y también podemos utilizar residuos directamente de rocas molidas, lo que serían los serrines graníticos. También se pueden introducir en los suelos, en los tecnosoles se pueden introducir suelos. Es decir, yo muchas veces para introducir caráter ándico en Galicia utilizo suelos de anfibolita que generan andosoles naturales. Es decir, que se pueden utilizar desde rocas hasta suelos, pasando por sedimentos, residuos de todo tipo, orgánicos o inorgánicos de origen industrial o agrario. Y mucha biomasa. Es muy importante generar muchísimo carácter reductor, porque la restauración de suelos con sulfuros metálicos siempre se hacía añadiendo encalantes. Y no, eso lo que elimina es la acidez, pero lo importante es ir a la fuente. Y por ello nosotros preferimos actuar con reductores que reducen la velocidad de oxidación que actuar con encalantes que neutralizan la acidez producida. Muy bien, pues muchas gracias.